Parecía una casa familiar común, pero ocultaba horrores increíbles. 14 de enero de 2018, California. Un operador atiende. Emergencias 911. ¿Cuál es su reporte? Una voz frenética responde. Acabo de escapar de mi casa. Somos 15 en mi familia. Mis 2 hermanitas están encadenadas. Jordan, de 17 años, llamó con manos temblorosas y respiración agitada. Sabía que tenía poco tiempo. Sus captores podían estar siguiéndola. Pero, ¿dónde estaba? Ella no sabía su propia dirección. Ni siquiera podía deletrear su propio apellido. Le dijo al operador. Nunca he salido afuera. Por favor, vengan rápido, suplicó. No pasaría mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que ella faltaba. En una casa justo al final de la calle estaba David Turpin, un ingeniero en computación. Nunca había sido arrestado por ningún delito. Para cualquiera que lo viera, él era exitoso. Tenía los nombres de Lockheed Martin y Northrop Grumman escritos en su currículum. Su familia era un pilar adinerado de la comunidad. Así que cuando se casó con Luis, cuando ella tenía solo 16 años, la gente volteó a ver. Cuando Luis conoció a David, ella era una adolescente fugitiva. Él tenía 23 años, pero su propia familia les dio su bendición. Con David, un hombre educado, ella ascendía socialmente, o eso parecía. Dios les ordenó tener muchos hijos, y así lo hicieron uno tras otro, con Dios como testigo. Hasta 2010 vivían cerca de Fort Worth, Texas. Vivían al final de un camino de tierra y casi nadie los visitaba. Siempre tenían las cortinas cerradas. De vez en cuando, alguien los veía tirando cosas en un contenedor de basura afuera de la casa. A veces lo que parecían ser juguetes, pero nuevos. Había muchas bicicletas nuevas que se oxidaban y luego tiraban. Los vecinos no entendían por qué desechaban juguetes caros. Nunca en 1.000.000 de años podrían haber adivinado lo que estaba pasando. Cuando la mayor de sus hijos, Jennifer, cumplió 18 años, sus padres llevaron a la mayoría de los niños a un remolque en lo profundo de su gran propiedad. Se llevaron a 2 bebés y al resto les dijeron que se las arreglaran solos. Luis traía comida una vez por semana, pero era insuficiente para tantos niños. Para sobrevivir comían catsup, mostaza o chupaban hielo al quejarse. Luis imponía castigos severos y controlaba la casa con mano dura cuando vivían juntos y David trabajaba de día. La comida estaba bajo llave y los gabinetes cerrados. Si los niños robaban una galleta, los encerraban en jaulas para perros afuera. Así era la vida. No conocían más porque no tenían contacto con el exterior. Una vez que salieron sin permiso, los ataron con cuerdas. Luis primero ató a uno, pero luego prefirió usar cadenas y candados. Si el encierro o la violencia fallaban, los traumatizaba. Una de las niñas, que tenía solo 9 años en ese momento, robó algo de comida de la despensa. Luis tomó a su gatito favorito y la obligó a ver cómo arrojaba al gatito a unos perros salvajes. «Que esto te sirva de lección», dijo ella, mientras la niña lloraba. El condicionamiento psicológico iniciaba al hablar, alejando a los niños de la escuela. La única educación que recibían, además de aprender a leer y escribir, provenía de los pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que advertían sobre el castigo para los niños desobedientes. La mayoría del tiempo, David y Luis los mantenían en sus habitaciones y no les permitían jugar. Los niños solo querían poder lavarse. Solo podían bañarse una vez al año, lo que causaba mal olor y era difícil para las niñas al desarrollar su higiene. Estaban sucios, sus cuartos olían mal y debían pedir permiso para ir al baño. Algunos, al estar encadenados, se ensuciaban encima. Los colchones estaban amarillos, manchados y olían mal. Podían escribir diarios que David y Luis leían y estudiaban, y que serían evidencia. Normalmente escribían de noche. Las horas de sueño de los Turpin eran muy inusuales. La hora de dormir era alrededor de las 4 de la mañana, así que dormían la mayor parte del día. Si los niños despertaban temprano, no se movían. David y Luis dejaban una alarma de humo descompuesta que sonaba todo el día. Les decían a los niños que era un sistema de seguridad, y de todos modos, con Dios vigilando, los niños vivían bajo vigilancia las 24 horas del día en su propia mente. Cuando los mayores crecieron, cuidaban de los más pequeños, y así fue como David y Luis pudieron mudar a sus hijos a un remolque. Estaban cansados de ser padres, así que empezaron a experimentar. Cuando Luis empezó a responder anuncios en línea, reuniéndose con hombres extraños para tener sexo, David la dejaba en hoteles. David creció con privilegios, pero Luis no tuvo una infancia fácil. En casa, ella mandaba. En 2010, la familia desapareció de Texas y una grúa se llevó sus autos. La siguiente familia que se mudó se llevó una sorpresa.
La casa era un basurero. Había basura por todas partes, comida podrida dejada afuera, los pisos del baño estaban podridos. Los colchones de las camas no eran aptos para humanos. Había heces humanas en el piso de lo que parecía ser un pequeño salón de clases, con libros religiosos esparcidos por el suelo. La pareja halló fotos Polaroid aterradoras. Una mostraba una cama con barra de metal y cuerda atada. Tuvieron que abrirse paso entre montañas de suciedad, con moscas zumbando alrededor de latas de comida vacías en algún lugar de los montones de basura. Escucharon un ruido, 2 chihuahuas con los huesos sobresaliendo del pecho. A diferencia de otros perros y gatos muertos, ellos sobrevivieron comiendo heces de pañales. Donde esos niños iban, el infierno los seguía. 8 años después, Jordán salió corriendo de su casa mientras la calle dormía. Ahora vivía en París, California, a 70 millas de Los Ángeles. La operadora pidió la ubicación. Jordán solo dio 92570-5574. La operadora dijo que eran números, y Jordán no sabía su dirección. Cuando la operadora le pidió buscar un letrero y esperar en la banqueta, Jordán pensó, ¿qué es una banqueta? No había banquetas en la Biblia ni pavimento en el infierno. Ella conocía París y la operadora pronto rastrearía su ubicación por teléfono. El alguacil Anthony Collis, tras un largo turno nocturno, condujo hacia la chica afuera. Su rostro aterrorizado, manos temblorosas y cuerpo huesudo mostraban su estado. Él reconoció a Jordán y preguntó suavemente, «Hola, Jordán, ¿qué pasa?» Los hechos ocurrieron rápido. 15 familiares, 13, eran niños, el mayor de 29 años y el menor de 2. 3 eran niños. 2 hermanas de 11 y 14 años estaban encadenadas en sus cuartos por robar comida. Otro niño en otra habitación también estaba en problemas. La voz de Jordán era frenética y apresurada. Se disculpó diciendo que nunca había estado a solas con alguien. Explicó que en 17 años nunca habló a solas con nadie fuera de su casa. Preguntó si quería saber por qué los niños robaban comida. Era porque no les daban de comer. Solo les daban sándwiches de crema de cacahuate, insuficientes para quitarles el hambre. Collis, dudando si tenía un problema mental, preguntó, ¿tomas medicamentos? ¿Qué es un medicamento?, respondió ella. Su vida de aislamiento le había robado incluso el vocabulario más básico. Tenía un viejo teléfono inteligente en el bolsillo, uno que los niños podían usar para hacer llamadas telefónicas. Le enseñó a Collis fotos de sábanas orinadas y a sus hermanas encadenadas. «No nos bañamos», dijo nerviosa. Su último baño fue hace un año. Él ya había visto y oído suficiente. Le pidió que no borrara nada del teléfono mientras la llevaba a salvo en su patrulla. «¿Tienes alguna herida?», preguntó por si debía ir al hospital. Ella respondió, «¿Qué son heridas?». Collis pidió refuerzos y siguió preguntando. Jordán dijo que la familia se mudaba a Oklahoma. Su mamá estaba estresada, amenazando con encadenar a todos los niños durante semanas y dejarlos sentados en su suciedad. Tenía miedo de que su mamá hubiera perdido la razón y fuera a matarlos. Cuando llegaron los refuerzos, amanecía. Los oficiales tocaron la puerta. Luis respondió nervioso, jugando con su cabello, mientras los perros ladraban. David estaba detrás de ella en la entrada. El padre débil y la madre dominante con problemas mentales, una mezcla tóxica. Luis respiraba agitado mientras los agentes pedían revisar. «Estamos empacando», dijo. «Es un desastre. Sin orden, pero por circunstancias exigentes, la policía entró a la casa. Comida podrida, desechos y botellas vacías cubrían el piso junto a cajas y latas. Todo parecía tirado donde se usó, y el olor a heces llenaba el ambiente. Había muchas cajas, juguetes y ropa de niños, algunas aún nuevas y medio abiertas. En una habitación, 2 niñas sentadas en un colchón sucio miran petrificadas. Un oficial pregunta, ¿puedo ver tus muñecas? Las niñas no estaban encadenadas, pero quizás los padres las habían soltado antes de abrir la puerta. Un oficial investigaba la casa, mientras otro entretenía a Luis y David en la entrada con charla trivial. Vio que David seguía en su lugar porque bloqueaba una abertura en una partición. «Sargento, hay otra habitación, en la litera superior de una cama. Un niño yacía inmóvil, con muñecas y tobillos encadenados. Los oficiales sacaron cadenas y candados de un closet, el metal sonando en sus manos. «Deténganlos», le dijo al otro oficial, que seguía parado en la puerta. Ahora era el turno de David y Luis de saber lo que se siente tener las manos atadas con metal. Los sacaron a la patrulla mientras Luis intentaba parecer inocente. «Nunca había tenido problemas, es mi primera vez. Casi no sabía que había hecho algo malo». Más oficiales llegaron y buscaron entre basura y cajas las llaves para liberar al niño. Al final, le quitaron las cadenas. Los 13 niños fueron llevados al hospital, pero su historia fue más impactante de lo esperado, ya que la mitad tenía entre 18 y 29 años
Eran adultos legales, pero sus mentes no eran como las de otros jóvenes. Todos tenían deterioro cognitivo y daño nervioso por mala nutrición. Algunos apenas se comunicaban. Torturados por años, no distinguían entre bien y mal, su desarrollo se detuvo y tenían cuerpos infantiles. El mayor pesaba 82 libras. Esto no era porque en la casa faltara comida, había más que suficiente para comer. La policía halló cajas vacías de pizza, bolsas, envases de hamburguesas, cajas de donas Krispy Kreme y restos de pasteles de calabaza. Las habitaciones sucias parecían un depósito de comida rápida. Entonces, ¿por qué los niños estaban muriendo de hambre? La respuesta era la tortura. David y Luis solían comer frente a sus hijos, viendo cómo se les hacía agua a la boca. A veces dejaban pizzas en la mesa para tentarlos a robar. Era una trampa. Si tocaban la orilla, los encadenaban por desobedecer. Esta tortura psicológica duró décadas. La comida era un arma. ¿Pero por qué tantos juguetes medio abiertos? David y Luis mostraban los juguetes a los niños, pero no los dejaban jugar. Decían, mira esto, qué bonito, qué padre, pero hasta ahí. Mira, no toques. A los niños les decían que era su propia culpa por portarse mal. Así fue como esas bicicletas quedaron afuera de su casa en Texas. Las compraban, las presumían, pero no las usaban, lo que rompió la mente y el corazón de los niños. El contenedor de basura afuera de la casa estaba lleno de regalos que nunca recibieron. Ningún niño tenía inteligencia mayor a 3er grado. David mintió al Estado diciendo que tenía una escuela. Los niños no aprendían casi nada, no entendían palabras básicas ni tenían ningún concepto de cómo funcionaba el mundo. No sabían geografía, ni sobre las guerras mundiales o Superman. Algunos desconocían qué era la policía. La única vez que habían aprendido algo fue cuando, en raras ocasiones, David y Luis les permitían salir. Eso fue en Texas, donde iban al arroyo a jugar. Otros niños les preguntaban sus nombres, pero no respondían. David y Luisa ordenaron que siguieran sin nombre y prohibieron que volvieran a salir. En raras ocasiones, como cuando David y Luisa renovaron sus votos en Las Vegas, no parecía que esos niños fueran víctimas de tortura permanente. En Facebook, todos parecían tan felices como podían estar. Las niñas estaban vestidas con vestidos a cuadros lilas y morados a juego. Los niños con trajes, todos sonriendo, pero terriblemente delgados. La bebé del vestido rosa era la única niña con sobrepeso. Renovaron votos en 2011, 2013 y 2015. Cada vez un imitador de Elvis fue el oficiante. Claro, para los niños era divertido. Ellos no entendían qué estaba mal con su existencia, y desde pequeños les habían enseñado que los niños buenos hacían lo que sus padres les decían. Mamá y papá hablaban a través de Dios. David y Luis llenaron sus mentes con partes de la Biblia que decían que eran prueba de que estar encerrados con sus padres era la forma correcta de vivir. Dios estaba mirando y Dios castigaba a los niños malos. Crecieron imaginando cabezas de niños golpeadas contra rocas. No conocían otra realidad. Tras conocerse la verdad, enviaron a los niños pequeños con padres adoptivos. Jennifer se casó y ella y Jordán hablaron en televisión, pero los demás evitaron la atención pública. El Estado falló a una niña pequeña, obligada a permanecer de pie todo el día y a quien le daban pastillas para dormir. Sus padres y su hija biológica fueron condenados por poner en peligro a menores, encarcelamiento ilegal, negligencia y tocamientos inapropiados. El mundo tiene gente buena y mala. Los niños recibieron cientos de miles de dólares en donaciones del público. Los niños tienen un lazo irrompible y comparten bromas sobre un mundo solo ellos entienden. Los 13 se reunieron para ir a un concierto de Justin Bieber. Para Jordán, Bieber fue un salvador. Ella veía sus videos en secreto en casa. Así entendió que su infancia no era normal. Luis la atrapó y estranguló hasta dejarla inconsciente. Pensé que moriría ese día, dijo Jordán. Tras ese día, seguía soñando que ella me mataba. Los padres se declararon culpables de 14 cargos graves, incluyendo crueldad hacia un adulto, crueldad hacia un niño dependiente, tortura y encarcelamiento falso. Recibieron cadena perpetua con posible libertad condicional en 25 años. Descubre el secreto familiar que sorprendió a la policía o haz clic en este video.